Hola, en el video anterior estuvimos trabajando con la introducción, digamos, a lo que son las matrices. Y aquí vamos a ver las primeras operaciones que se realizan con matrices, o sea, vamos a tener un primer acercamiento a la parte operatoria. Recomiendo no ver este video si no se vio el primero, para poder entender correctamente cada punto. Y bueno, vayamos entonces a meternos en lo que va a ser este caso. ¿Qué vamos a ver puntualmente? Por un lado, suma y resta de matrices, cómo se efectúa, cómo se realiza el producto de una matriz por un escalar, y la multiplicación de matrices, ¿sí? El producto de matrices. Son los tres temas que vamos a estar manejando en este video. Entonces, para la parte de suma y resta de matrices, van a ver que es muy sencillo, muy intuitivo. Vamos a suponer que tenemos dos matrices, por ejemplo, ¿sí? La matriz A y la matriz B, los elementos A sub ij para la matriz A y B sub ij para la matriz B. Vamos a suponer que hay dimensiones m por n. De esto voy a hablar al final de cuando complete esta página. El tema del m por n, porque es tan importante aquí. Ahora bien, supongamos que tenemos que, vamos a llamarle C, a la suma o a la resta de estas dos matrices, porque la regla es la misma tanto para suma como para resta. Vamos a suponer que vamos a sumar o restar A con B. Y le vamos a llamar a ese resultado matriz C. Por lo tanto, los elementos van a ser llamados C sub ij. Después vamos a ver que las dimensiones van a ser m por n. Pero todavía no. Tal es que, acá viene la regla. ¿Cómo se hace la suma y resta de matrices? Se suman y se restan cada uno de los elementos correspondientes según su posición. O sea, los elementos C y J van a ser la suma o la resta del A sub ij con el B sub ij. O sea, los elementos de la primera matriz con los de la segunda matriz. La mejor manera de verlo, a través de un ejemplo. Supongamos que tenemos estas dos matrices, ¿sí? Queremos sumar estas dos matrices, entonces vamos a, como una suma, sumar los elementos uno a uno según ocupen la misma posición. Es decir, que el 3 lo vamos a sumar con el 7, el 5 con el 5, el menos 2 con el 4, porque están ocupando la misma posición. ¿Por qué el menos 2 con el 4? Porque este es el elemento 1, 3 y este es el elemento 1, 3. Entonces esos son los que tenemos que poner juntos. Este 4 va a ir con el menos 1, este 1 va a ir con el 3 y el 3 este con el 0. Entonces, ahora simplemente efectuamos las operaciones. 3 más 7 da 10, 5 más 5 10, menos 2 más 4 es 2, 4 menos 1 da 3, 1 más 3 da 4 y 3 más 0 da 3. Y listo. Esto fue el resultado de sumar estas dos matrices que tenemos acá a la izquierda. Vayamos ahora a un ejemplo para la resta. Supongamos que tenemos estas dos matrices que están aquí. Vamos a restarlas. Hacemos lo mismo. Confrontamos los elementos que están en la misma posición. El 7, que es el 1, 1 aquí, con el 4, que es el 1, 1 de esta otra matriz. 7 menos 4. 3 menos 2. El menos 2 con el 5. Y el 6 con el menos 3, que como estamos restando un número negativo, me va a quedar más 3. Efectuamos las operaciones. 7 menos 4 es 3. 3 menos 2 es 1. Menos 2 menos 5 da menos 7. Y 6 más 3 da 9. Y bueno, lo que era muy obvio y que lo dejé para el final porque era demasiado obvio. Tiene que tener las mismas dimensiones. Porque si el método para sumar es elemento a elemento, los que ocupan las mismas posiciones, tengo que tener un correspondiente en una matriz y en la otra, entre ellas, para poder efectuar estas operaciones. Por lo tanto, tienen que tener las mismas dimensiones. Y obviamente, como estoy obteniendo un número por cada número de cada una de las matrices anteriores, se supone que el resultado tiene que tener las mismas dimensiones que las dos matrices que estoy sumando o restando. Si acá tenía dimensiones 2 por 3 y le sumo una de 2 por 3, el resultado va a quedar en 2 por 3. Si tenía una de 2 por 2 a la que le voy a restar otra de 2 por 2, el resultado tiene que ser de 2 por 2. Entonces, importantísimo, las matrices deben ser conformables. ¿Qué significa conformables? Que tienen que tener dimensiones acordes, ¿sí?, a la operación que estoy haciendo. En este caso, para suma y resta, el requisito es que las dimensiones tienen que ser las mismas. Si no tienen las mismas dimensiones, no puedo efectuar la suma ni la resta. Bien, vamos a otro ejemplo. Supongamos que tenemos esto. Podemos combinar perfectamente. No tiene por qué ser una suma y una resta. Puede ser combinada las dos operaciones en una, ¿sí?
Simplemente tenemos una matriz de 3 filas y una columna con otra de 3 filas y una columna a la que le vamos a restar otra que también tiene 3 filas y una columna. Entonces me va a quedar una matriz que va a tener 3 filas, 1, 2 y 3, y esto es una sola columna porque cada una operación de estas se reduce a un número. ¿Sí? Sumamos 3 más 4 y le restamos 2. Menos 1 más 6 y le restamos 2. 5 menos 3 y le restamos menos 4, o sea, le sumamos 4. Ahora efectuamos las operaciones. 3 más 4, 7, menos 2 da 5. Menos 1 más 6 da 5, menos 2 da 3. 5 menos 3 da 2, más 4, 6. Y tenemos entonces el resultado, que es una matriz que tiene las mismas dimensiones que las que teníamos al principio, tanto en suma como en resta. Ejemplo 4. Tenemos estas dos matrices. Una es de 2 por 2 y la otra es de 1 por 3. No se pueden sumar porque no son conformables. Las dimensiones son completamente diferentes. ¿Ok? Bien, espero que esta parte se haya entendido porque esta es la parte más sencilla. Un ejemplo más. Tenemos estas otras, ¿sí? Y hacemos lo mismo, ¿sí? Fíjense lo que planteo aquí, en este ejemplo. Cambié el orden. La primera matriz la escribí acá como segunda matriz y la segunda matriz la puse como primera. Si nosotros vamos a efectuar la operación aquí de suma, en el primer caso, 3 más 2 nos queda 5. En el segundo caso, 2 más 3 nos queda 5. O sea que el primer elemento es el mismo, sin importar el orden. Veamos qué pasa con el otro. 1 más 5 me queda 6. Y si acá hago 5 más 1 me queda 6. Por lo tanto, si cambiamos el orden de las matrices, el resultado no me va a cambiar. Eso me va a dar lo mismo en todos los casos, ¿sí? Me va a dar esta matriz que está a la derecha. Si quieren, pausen el video y verifiquen las operaciones. Entonces, como la técnica para sumar matrices es confrontando número con número, si yo voy a sumarlo en un orden determinado, A sub ij más B sub ij, o lo hago en el orden contrario, B sub ij más A sub ij, como acá estoy sumando números y la propiedad conmutativa para la suma de números es válida, es decir, yo puedo sumar dos números reales siempre, sin importar su orden, entonces acá también se va a cumplir la propiedad conmutativa para la suma, ¿sí? O sea que si sumo matrices, no importa el orden en el que sume las matrices, el resultado va a ser exactamente el mismo. Pero ojo, solo para la suma, no para la resta, ¿sí? Porque si cambio el orden me van a cambiar el signo de los resultados. Así que no, solamente para la suma tiene sentido esto. Bien, vayamos a la segunda operación que está pensada para este video. Es la del producto de un escalar por una matriz. Escalar se le suele llamar simplemente a los números, ¿sí? Tengo un número multiplicado por una matriz, un número real por una matriz. Por ejemplo, si en el número k, real, ¿sí? Recuerden que símbolo de pertenencia y de los números reales. Estoy diciendo que k pertenece al conjunto de los números reales. Por lo tanto, estoy diciendo que k es un número real. Y A una matriz, ¿sí? Después más adelante vamos a ver un poquito cómo indico que algo es una matriz, ¿sí? En este mismo video lo vamos a mencionar. Entonces, si B es un número por la matriz, ¿sí? Recuerden que K era un número real y A era la matriz. Entonces, los elementos que se van a llamar B sub ij van a ser tales que esos elementos son el número real K por el elemento A y J correspondiente a la matriz. ¿Qué significa hablando clarito? Vamos a verlo a través de un ejemplo. Tengo 4 por esta matriz. Simplemente multiplicamos cada elemento por 4. 4 por 3, 12. 4 por 5, 20. 4 por 0, 0. Y 4 por menos 2, menos 8. Así se multiplica un número por una matriz. O sea, se multiplica el número por cada uno de los elementos de la matriz. Bien sencillo. Ejemplo 2. Tengo menos 5 por esa matriz. Entonces multiplicamos el menos 5 por cada elemento. Y acá sí también. Esta operación es conmutativa. Quiere decir que no importa el orden en el que efectúe la operación. Porque si acá multiplicamos la matriz por el número me va a dar exactamente lo mismo. Porque la cuenta es exactamente la misma. 2 por menos 5 y menos 5 por 2 me da menos 10. Entonces la operación me da exactamente lo mismo. ¿Sí? Menos 5 por 2 es menos 10. Menos 5 por 2 repite el resultado. Menos 5 por 1, menos 5. Menos 5 por 7, menos 35. Menos 5 por 4, menos 20. Y menos 5 por menos 3
15 positivo. Si hacemos al revés el orden, me va a dar exactamente lo mismo. Entonces, se cumple la propiedad conmutativa. ¿Por qué motivo? Por lo siguiente. Vieron que la manera en la que uno hace esta operación es multiplicando la constante k, o sea, el número sk, por el elemento de la matriz. Entonces, no importa el orden en el que yo multiplique k por AIJ, va a ser lo mismo que AIJ por k. Entonces el orden no me va a afectar para nada. Veamos un ejemplo ahora donde combinemos esto con lo anterior, es decir, el producto con la suma. Supóngase que tenemos esta operación que está indicada aquí. 2 por esta matriz más 3 por esta matriz. ¿Podemos hacer operaciones combinadas? Por supuesto que sí, y es muy sencillo. Primero que nada vamos a operar esos productos. Vamos a hacer 2 por la primera matriz. 2 por 4, 8, 2 por 1, 2, 2 por 3, 6 y 2 por 5, 10. Y me queda esta matriz de aquí. Y ahora hacemos lo mismo con el segundo producto. 3 por cada uno de estos elementos. 3 por 7, 21, 3 por menos 3 da menos 9, 3 por 12, 6 y 3 por 1 da 3. Ahora que tenemos los productos efectuados, nos queda hacer la suma. Y lo hacemos término a término. Elemento a elemento. 8 más 21, 29. 2 menos 9 da menos 7. 6 más 6, 12. Y 10 más 3, 13. Y listo. Quedó terminada entonces esta operación combinada. Y ahora vamos a la más interesante de todas. Más interesante porque es un poquito más compleja. No se asusten por lo que pueda aparentar. Van a ver que es sencillo si prestan atención con cuidado. Producto de matrices. Acá lo que vamos a hacer es multiplicar matrices. Ya no es un número por una matriz, sino que va a ser una matriz por otra matriz. ¿Sí? Son dos matrices de la misma naturaleza. Entonces, vamos a ver primero el requisito para que se puedan multiplicar matrices. Y después vamos a ver cómo se hace. ¿Sí? Primero es importantísimo entender qué tiene que pasar para que puedan multiplicar las matrices. Una vez que veamos si se pueden multiplicar las matrices, ahí vamos a ocuparnos de cómo se hace. Deben ser conformables. Ese es el requisito. ¿Qué significa? Lo mencionamos hoy en la suma y en la resta. Tiene que tener ciertas condiciones en cuanto a las medidas. En el caso de la suma y la resta, el requisito era que las medidas de las mismas matrices tenían que ser en la misma medida. O sea, mismas dimensiones. En el caso del producto de matrices, no es ese requisito, es otro, es diferente. No tienen por qué ser de la misma medida. O sea, no necesariamente de las mismas dimensiones. En algunos casos puede ser, si son matrices cuadradas, vamos a ver que sí. Pero vamos a ver bien cuál es el requisito. ¿Cómo es para que sean conformables dos matrices si vamos a hacer con ellas una multiplicación? Miren este ejemplo. Tengo la matriz A de dimensiones m por h. Y la voy a multiplicar por una matriz B de dimensiones h por n. Este es el requisito. Que tiene que tener la cantidad de columnas de la primera matriz. Tiene que ser igual ese número a la cantidad de filas de la segunda matriz. Eso que dice aquí. El número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda. Ese es el requisito. Estos dos números tienen que ser iguales. Si no son iguales, se dice que no son conformables, por lo tanto no se puede multiplicar. El por qué ese requisito lo vamos a ver cuando veamos la técnica. Porque si no se cumple esto no podemos aplicar la técnica. Tiene que ver con eso. Entonces, fundamental que tengan ese requisito cumplido. H columnas tengo en la matriz A, entonces H filas tengo que tener en la matriz B. ¿Sí? Ese es el requisito. Y me va a dar una matriz C. ¿Sí? El producto me va a dar una matriz. O sea, no va a cambiar la naturaleza. Matriz por matriz me da una matriz. ¿Cuáles van a ser las dimensiones de esa matriz? ¿Cómo sé de qué tamaño me va a quedar? Con los otros dos números. Tiene tantas filas como la matriz A, en este caso M. ¿Sí? Fíjense, la matriz A tenía M filas y tiene ese mismo número, ¿no? Y tantas columnas como tiene la matriz B, es decir, N. Entonces, para poder multiplicarlas, este número y este número tienen que ser iguales. Y el resultado me queda con este número de aquí y este número de aquí. Es decir, si nosotros los ponemos en línea a estos cuatro números, M, H, H, N, los dos del medio tienen que ser iguales, H y H.
Y el primero y el último son los que me dicen la medida del producto. Esa es la regla. N es la cantidad de columnas de la segunda matriz y es la cantidad de columnas del producto. M es la cantidad de filas de la primera matriz y es la cantidad de filas del producto. Como ejemplo, supongamos que tenemos este producto, ¿sí? La matriz A de dimensiones 3×4 por la matriz B de dimensiones 4×7. Si nos preguntamos si podemos resolver esto, sí, porque fíjense que estos dos números del medio son iguales. La cantidad de columnas de la primera es 4, la cantidad de filas de la segunda es 4. ¿Sí? Los dos del medio tienen que ser iguales. Este con este, lo que está marcado aquí en azul. Y el resultado me va a quedar una matriz C de 3×7. Fíjense que las medidas son los dos números de afuera, el primero y el último. Las filas de la primera matriz y las columnas de la segunda. Por eso me queda de 3×7. Eso es en cuanto a dimensiones y requisitos. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Tengo la matriz P de dimensiones 3×1, que la vamos a multiplicar por una matriz Q de dimensiones 1×6. Entonces fíjense que me va a quedar una matriz, llamémosle R al producto, de dimensiones 3×6. ¿Sí? Vieron que el 1 y el 1 son iguales. Columnas de la primera, filas de la segunda, misma cantidad. El resultado me queda filas de la primera, columnas de la segunda. ¿Sí? Ahora bien, observemos, y esto es fundamental, si M y N son diferentes, veamos este caso. C por D. Supónganse que esta es M por N y D es N por M. Yo puedo multiplicar C por D porque N y N son iguales. Y el resultado va a ser una matriz cuadrada que le puedo llamar E. Las dimensiones va a ser M por M. ¿Sí? Primer número y último número. M por M. Ahora, si yo cambiara el orden, me lo puedo plantear, y en lugar de hacer C por D, hago D por C, miren lo que va a pasar. Voy a poder multiplicar, porque M y M son iguales. Y el resultado, que va a ser F, va a ser de N por N. Me va a quedar una matriz F de N por N. Pero miren lo que pasó. Esta es de M por M. Y M y N son diferentes. Entonces, el producto no es conmutativo. Importa el orden en el que multiplico dos matrices. Si yo multiplico esta matriz C por esta matriz D, me da un resultado. Pero si multiplico la matriz D, esta misma, por la matriz C, me da otro resultado. ¿Sí? No es que no se puedan multiplicar en este caso. ¿Sí? Si las matrices se pueden multiplicar en este sentido, y este número es igual a este, puedo invertir la multiplicación. Pero el resultado no me va a dar lo mismo. ¿Sí? No existe la propiedad conmutativa cuando estamos haciendo producto de matrices. Fundamental concepto. Y ahora viene lo otro, ¿cómo se hace para multiplicar? Porque hasta ahora hemos hablado de qué tiene que pasar para que se pueda multiplicar y de qué tamaño me va a quedar el producto. Pero no hemos hablado de cómo se hace para multiplicar. Ahora vamos al procedimiento, que es el siguiente tema. Aquí viene. Vamos a suponer que tenemos la matriz A de dimensiones M por N. La vamos a multiplicar por una matriz B de dimensiones N por P. El resultado se va a llamar C, ¿sí? Como N y N son iguales, se pueden multiplicar y las dimensiones van a ser M por P, ¿sí? El primero y el último número. Filas de la primera, columnas de la segunda. Entonces, esta matriz C va a tener elementos que se van a llamar C y J. Y acá viene la regla. El elemento C y J se halla sumando los productos de confrontar, o sea, de enfrentar uno con otro. ¿Quién? Los de la fila I de la matriz A con los de la columna J de la matriz B. Esa es la regla. Tengo que confrontarlos. La mejor manera de entender esto que está escrito aquí es a través de un ejemplo, por supuesto. Vamos a eso. Fíjense. Supongamos que tenemos esta matriz. Vamos a llamarle A esta y B a esta. Para empezar, esta matriz es una matriz de 2×3. Tiene dos filas, tiene tres columnas y esta es de 3×3.
Fíjense que número de columnas de la primera es 3, número de filas de la primera es 3, o sea que, perdón, filas de la segunda es 3, o sea que son iguales, se pueden multiplicar. El resultado va a ser una de 2 por 3, ¿sí? De 2 por 3, que le vamos a llamar C. Por lo tanto, los elementos van a ser C11, C12, C13, C21, C22 y C23. Entonces, vamos a dejar el espacio para completar aquí cómo vamos a hallar cada uno de los elementos, ¿sí? Estos que están aquí son los que están marcados acá. Y después del igual vamos a anotar cuánto vale. Y vamos a usar la regla que está escrita aquí. ¿Sí? Le voy a explicar con un ejemplo y después vamos a volver a leerla para que se entienda bien. Fíjense. Para el primer elemento, vamos a mirar estas dos hileras. Este es el C11. Entonces, vamos a mirar la fila 1 de la primera matriz, debido a que es el 1 aquí, y la columna 1 de la segunda matriz, porque es columna 1. Eso vamos a confrontar. Dice acá, el elemento C y J se halla sumando los productos de confrontar los de la fila I, en este caso 1, con los de la columna J, en este caso también 1, de la segunda. ¿Sí? La I de la primera, la J de la segunda. Entonces, vamos a confrontar. ¿Qué significa? Imagínense que esta columna la acuesto arriba de esta otra. El 1 va a venir con el 4, el 5 con el 3 y el 3 con el 7. ¿Sí? Imagínense tal cual. Saco esta columna de aquí y la tiro arriba de esta fila. Acostadita. ¿Sí? La tumbo hacia la izquierda, en sentido antihorario la giro. El 4 va a quedar arriba del 1, el 3 va a quedar con el 5 y el 7 con el 3. Y me queda esto que tengo acá. ¿Sí? El 1 con el 4, el 5 con el 3 y el 3 con el 7. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy multiplicando esos números que se están confrontando. El 1 con el 4 los multiplico. El 5 con el 3 los multiplico. El 3 con el 7 los multiplico. Y sumo todo. Por eso dice que el elemento C y J se halla sumando, es lo que hicimos acá, estamos sumando, los productos, son multiplicaciones, o sea que son productos, de confrontar los de la fila I de A, o sea la fila 1 en este caso de la matriz A, con la columna J, que es la columna 1 de la segunda. Y lo mismo vamos a hacer en cada uno de los elementos. Veamos. Supongamos aquí el 1, 2. I vale 1, J vale 2. Entonces voy a confrontar la fila 1 de la primera, la columna 2 de la segunda. La segunda columna, ¿sí? Así que fila 1, columna 2. El 1 con el 2. Es lo que pusimos aquí. El 5 con el 1. Es lo que pusimos aquí. El 3 con el 4. Es lo que pusimos aquí. Es como que arrancamos la columna y la tiramos arriba de la otra, de la fila. Ahora vamos al elemento 1, 3. El 1, 3 es fila 1, columna 3. Fila 1 de la primera, columna 3 de la segunda. ¿Sí? Vamos a confrontar entonces la fila 1 con la columna 3. Es el 1 con el 2, por eso es 1 por 2. El 5 con el 5, por eso 5 por 5. El 3 con el 8, por eso 3 por 8. Ahora vamos al elemento 2, 1. ¿Sí? Este de aquí. Nos queda esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la fila 2, columna 1. Fila 2 de la primera matriz, columna 1 de la segunda matriz. Es el 2 con el 4, por eso pusimos 2 por 4. El 4 con el 3, por eso 4 por 3. El 6 con el 7, por eso 6 por 7. Ahora vamos al siguiente, que es el 2, 2. Fila 2 de la primera matriz, columna 2 de la segunda. Es el 2 con el 2, por eso 2 por 2. 4 con el 1, 4 por 1. 6 con el 4, 6 por 4. Si necesitan pausar en algún momento del video, por supuesto, háganlo. Así pueden entender bien paso por paso. Vamos al último elemento, el 2, 3. Va a ser fila 2 de la primera matriz, columna 3 de la segunda. Entonces, 2 por 2 es el que ponemos acá.
4 por 5 es el que ponemos acá, y 6 por 8 el que ponemos aquí. De esa forma se hallan entonces cada uno de los elementos de la matriz producto. ¿Sí? Ahora, hay operaciones para hacer, las vamos a realizar. Todas las multiplicaciones, sí, 1 por 4, 4, 5 por 3, 15, 3 por 7, 21, 1 por 2, 2, y así sucesivamente. Pausen el video, verifiquen que estén hechas las multiplicaciones correctamente, y después sumamos, porque hay sumas indicadas. 4 más 15, 19, más 21 da 40, 2 más 5, 7, más 12 da 19, 2 más 25, 27, más 24, 51, y en la segunda fila hacemos lo mismo, ¿sí? No me voy a detener en las operaciones, ustedes pausen el video y verifiquen que dé efectivamente lo que dice aquí abajo. Y fíjense que me dio una matriz que tiene las dimensiones estas. ¿Sí? Así que entonces insisto, el elemento C y J, o sea, un elemento cualquiera, se halla sumando los productos, ¿sí? Porque estamos sumando multiplicaciones, de confrontar los elementos de la fila I de A, o sea, la fila I de la primera matriz, con los de la columna J de B, que sería la segunda matriz. Así que si quiero, por ejemplo, en un producto grande, quiero hallar el elemento H, yo qué sé, 7, 4. Para hallar el H7, 4 voy a usar la fila 7 de la primera matriz con la columna 4 de la segunda matriz. Y aquí viene un tema. Fíjense que nosotros estamos confrontando, por ejemplo, tomemos el caso del C11. Estamos tomando esta primera fila con esta columna de aquí. Yo tengo que tener exactamente un elemento para cada uno. El 1 con el 4, el 5 con el 3 y el 3 con el 7. No me puede faltar ni sobrar elementos. Tengo que tener la misma cantidad de elementos en esta fila que de elementos en esta columna. Por lo tanto, ¿cuántos elementos hay en esta fila? 3. ¿Por qué? Porque tengo 3 columnas. ¿Cuántos elementos hay en esta columna? 3. Porque tengo 3 filas. Entonces, como esa cantidad tiene que ser igual, es que la cantidad de columnas de la primera matriz, 3, tiene que ser igual a la cantidad de filas de la segunda, 3. Por eso el requisito de que tenían que ser conformables. Yo necesito confrontar esos elementos. Tengo que tener la misma cantidad. Necesariamente la cantidad de columnas de la primera matriz tiene que ser igual a la cantidad de filas de la segunda. No queda otra. Veamos algún otro ejemplo para repasar el procedimiento, ¿sí? Así se nos va grabando y podemos después profundizar más. Vamos a suponer que tenemos estas dos matrices, ¿sí? Las dimensiones. Esta de aquí tiene 3 filas y 2 columnas. Y esta tiene 2 filas y 3 columnas. Por lo tanto, número de columnas aquí son 2, número de filas aquí son 2. ¿Se puede multiplicar? Por supuesto que sí. Vamos a calcular A por B y B por A. También podemos hacer B por A. No nos va a dar lo mismo porque no es conmutativa la multiplicación. Recuerden, el orden importa, ¿sí? Pero vamos a ver que también se puede hacer esa multiplicación. Vamos a lo siguiente. Primero vamos a multiplicar A por B. A es de 3 por 2, dijimos, 3 filas, 2 columnas, y B es de 2 por 3. Como el 2 y el 2 son iguales, cantidad de columnas de la primera y filas de la segunda, se puede hacer. ¿Qué resultado me va a quedar? Un resultado que va a medir 3 por 3. 3 filas la primera, 3 columnas la segunda. Por eso me queda de 3 por 3. Entonces, la matriz C, que va a ser el producto, me va a quedar de estas dimensiones. Lo que vamos a hacer ahora es, cada uno de los elementos vamos a completar aquí adentro. Vayamos de a poquito. El elemento 1, 1 va a ser con la fila 1 y la columna 1. Menos 3 con el 6 y el 1 con el 0, que fue lo que pusimos aquí. Vamos ahora al elemento 1, 2. Es fila 1, columna 2. O sea que va a ser el menos 3 con el 1 y el 1 con el menos 2. Es lo que pusimos aquí. Vamos al elemento 1, 3. Fila 1, columna 3. El menos 3 con el 3 y el 1 con el 4. Y es lo que pusimos aquí. Vamos ahora al elemento 2, 1. Fila 2, columna 1. Tenemos el 5 con el 6 y el 0 con el 0, que es lo que nos queda aquí. Vamos al 2, 2.
fila 2, columna 2. El 5 con el 1 y el 0 con el menos 2. Es lo que pusimos aquí. Vamos ahora al 2, 3. Fila 2, columna 3. 5 con el 3 y 0 con el 4. Nos queda esto. Vayamos ahora al 3, 1. Fila 3, columna 1. El menos 2 con el 6 y el 4 con el 0. Vayamos ahora a la 3, 2. Fila 3, columna 2. El menos 2 va con el 1 y el 4 con el menos 2. Es lo que pusimos aquí. Vamos al último elemento, el 3, 3. Fila 3, columna 3. Menos 2 con el 3 y 4 con el 4. Y nos queda esto que está aquí abajo. Y bueno, ahora hay que hacer las operaciones simplemente, ¿sí? Hacemos todos los productos, menos 3 por 6 menos 18, 1 por 0, 0, menos 3 por 1 menos 3, 1 por menos 2, y así sucesivamente. No me voy a detener, ustedes pongan pausa, verifiquen las operaciones, que son los resultados que están escritos ahí. Y después vamos a hacer las sumas y las restas indicadas. Menos 18 más 0 da menos 18, menos 3 menos 2 da menos 5, menos 9 más 4 da menos 5, 30 más 0 da 30, y así sucesivamente hasta tener entonces esta matriz. Fíjense que nos quedó una matriz de 3 por 3 cuando hicimos A por B. Ahora vamos a ver qué pasa si hacemos B por A. Vamos a entonces a anotar en limpio la matriz A y la matriz B para borrar aquí y pueda trabajar con mejor espacio. A y B eran estas, ¿sí? Fíjense, son las mismas, las copiamos acá. Y bueno, vamos a anotar en orden porque visualmente es mejor escribir primero la B y después la A, ¿sí? Por eso B por A, primero anotamos la B y después la A. Esto nos ayuda a visualizar, escribirlas en el orden que lo vamos a aplicar. Entonces, fíjense que B tiene dimensiones de 2 filas y 3 columnas. Y A tiene 3 filas y 2 columnas. Entonces vamos a llamarle D a este producto. Se puede hacer porque tenemos 3 columnas en la primera matriz y 3 filas en la segunda. Las dimensiones nos van a quedar 2 filas y 2 columnas, por eso es de 2 por 2. Por tanto, la matriz D va a tener estas medidas, simplemente 4 elementos. Vamos a hallar entonces ahora cada uno de esos 4. Vamos al 1, 1, primer elemento. El 1, 1 va a ser con la, estamos mirando aquí, ¿sí? Primera fila y primera columna. 6 con el menos 3, el 1 con el 5 y el 3 con el menos 2. Es lo que pusimos aquí. Vamos al elemento 1, 2. Es fila 1 de la matriz B, columna 2 de la matriz A. 6 con el 1, 1 con el 0 y 3 con el 4. Es lo que pusimos aquí. Ahora vamos a hacer el elemento 2, 1. Fila 2 de la matriz B, columna 1 de la matriz A. El 0 con el menos 3, menos 2 con el 5, 4 con el menos 2. Es lo que pusimos aquí. Y por último, el elemento 2, 2, que va a ser con la fila 2 de la matriz B, columna 2 de la matriz A. Es el 0 con el 1, menos 2 con el 0 y 4 con el 4. Y ahora sí, vamos a hacer las operaciones de nuevo, todas las multiplicaciones. ¿Sí? 6 por menos 3 da menos 18, 1 por 5, 5, 3 por menos 2, menos 6, etc. Pongan pausa, miren las operaciones. Y ahora vamos a efectuar las sumas y restas que están indicadas ahí. ¿Sí? Menos 18 más 5 da menos 13, menos 6 da menos 19, 6 más 0 es 6, más 12 es 18, 0 menos 10 da menos 10, menos 8 da menos 18, y acá me queda 16 simplemente porque los ceros no me aportan nada, y me queda entonces esa matriz cuadrada. De esta forma entonces terminamos este otro ejemplo de multiplicar matrices. Vamos a formalizar un poquito el tema del producto. Vieron que cuando hablamos de la suma pusimos como se hallaba el elemento A sub ij más B y J me daba C y J, y en la resta lo mismo. También escribimos con esa notación el producto de un número escalar por una matriz. ¿Cómo sería esto si lo planteamos de una manera un poquito formal?
al tema del producto, porque por ahora solamente dijimos cómo se hacían las operaciones, pero no escribimos simbólicamente esto. Entonces, miren cómo es. Miren qué lindo, no se me asusten. Si A por B me da C, el elemento C y J se halla con esta fórmula. ¿Sí? Esta letra es la letra griega sigma mayúscula. ¿Sí? Se llama sumatoria esto. Aquí dice que es la sumatoria, o sea, hay que sumar, que fue lo que hicimos acá, son sumas, de productos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Por ejemplo, si estamos haciendo el elemento aquí, el 1, 1. Sumamos los productos. ¿Qué productos? Confrontamos la fila de la primera matriz, la fila 1, y de la otra, la columna 1. Estamos acá entonces. ¿Qué vamos a sumar? Estos productos, ¿sí? Los elementos de la fila I, porque estamos hallando el elemento C sub I, con los elementos de la columna J, ¿sí? Que corresponden a la columna J en C sub IJ. Acá lo que dice es que tenemos que multiplicar el elemento de la fila I con el de la columna J, ¿sí? Y sumar, porque es una sumatoria. Vamos a ver un ejemplo y vamos a seguir un poquito insistiendo con esto que está aquí. Pero necesito que lo vean desarrollado para que lo entiendan bien. Ejemplo, vamos a hacerlo por ejemplo con el 2, 1. ¿Sí? Vamos a trabajar con este elemento de aquí abajo, el 2, 1. ¿Qué fue lo que se hizo? El 2, 1 es ese que está aquí indicado, ¿sí? Si nosotros nos fijamos, I vale 2 y J vale 1. 2 y 1. Por lo tanto, ¿cómo se va a hacer la sumatoria? Desde K igual 1, ¿sí? Las sumatorias son hasta n. ¿Quién es n? Y es el total de términos que vamos a sumar. Vamos a sumar tres términos nosotros, ¿sí? Uno es este, otro es este y otro es este. Son 3 términos. Estamos sumando 3 cosas. ¿Cómo va a ser la fórmula? Si nosotros tenemos el elemento 2, 1, 2 es la I, 1 es la J. Fíjense acá. I vale 2, por eso puse 2K. Y la J sería 1. Esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, en lugar de J pusimos 1, en lugar de I pusimos 2. Porque vamos a hacer elemento 2, 1. Entonces, vamos a multiplicar esto que está aquí. ¿Cómo se usa el símbolo sumatoria? ¿Qué significa sumatoria? Que vamos a sumar. ¿Cuántos factores? Un factor cuando K vale 1, otro cuando K vale 2 y otro cuando K vale 3. Perdón, no factor, un sumando. Sí, pues estamos sumando. Un sumando cuando K vale 1, uno cuando K vale 2 y otro cuando K vale 3. Eso vamos a sumar. Entonces, miren cómo queda la expresión. Si K vale 1, se corresponde con este primer término. Si K vale 2, es el segundo. Si K vale 3, es el tercero. Son 3 términos, dijimos. Entonces, cuando K vale 1, acá es A2, 1. Y acá es B1, 1. Es lo que dice aquí. A2, 1 y B1, 1. Si K vale 2, es lo del medio. Fíjense. Si K vale 2, me quedaría A2, 2. Y acá sería B2, 1. Es lo que pusimos aquí. Y si K vale 3, es A2, 3 y B3, 1. Que es lo que pusimos aquí. Entonces, este símbolo implica sumatoria. Estamos sumando. Sume una cosa y sume otra. Son 3 términos. Por eso va hasta 3. ¿Sí? N es la cantidad de términos que tengo en este caso. ¿Quién es N? Ni más ni menos que el requisito para que sean conformables las matrices. Si nosotros teníamos, recuerden, para que se puedan multiplicar dos matrices, una era m por n y la otra era n por p, n tenía que ser igual a n, o sea, n es la cantidad de columnas de la primera matriz y de filas de la segunda. En este caso, ¿sí?
la primera matriz tiene 3 columnas y la segunda matriz tiene 3 filas, o sea que n vale 3. Por eso en esta fórmula que está aquí es sumatoria desde k igual 1 hasta k igual 3. n vale 3. Porque ese es el requisito de lo que tiene que ser igual en una matriz y en la otra. Cantidad de columnas de la primera y filas de la segunda. ¿Sí? Entonces, como va desde 1 hasta 3, hacemos variar la k. Que valga 1, que valga 2 y que valga 3. La i y la j la sacamos del elemento este. ¿Sí? Entonces, como en la fórmula tengo i acá y j acá, acá va a ser 2 y acá va a ser 1, porque la i vale 2 y la j vale 1 para este elemento. Y después sí, vamos variando, ¿sí? La k va variando desde 1 hasta 3 y entonces lo vamos rotando. Vale 1 aquí, vale 2 aquí y vale 3 aquí. Esa es la forma simbólica de escribir un producto en este sentido, ¿sí? Espero que esto no sea tropiezo para ustedes, simplemente es una formalidad. Me interesa, honestamente, y le digo esto a mis alumnos me interesa que sepan la técnica, que fue lo que hicimos anteriormente. Que esto no les sea de tropiezo, ¿sí? Si esta parte los mareo, bueno, más adelante en algún momento pienso subir algún video que se trabaje con este símbolo y lo van a tener más asumido porque empezar de cero con este símbolo ahora como que complica un poco las cosas. Pero se va a trabajar en algún momento en este canal con ese símbolo y vamos a ver bien qué significa. Así que entonces, si estos son los elementos que tuvimos que multiplicar y sumar para obtener el de 2, 1, esto tiene que ir correspondido con esto de aquí. Fíjense, lo vamos a anotar aquí abajo. Esto que está aquí es lo que acabo de anotar aquí. Y son exactamente esos. Porque el A21 es el 0 que está aquí. El B11 es el número que está arriba. Este de aquí, el menos 3. Por eso es menos 3 el B11. El A22 es el elemento que está aquí. El menos 2. Que es este que está acá. El B21 es el 5 que está aquí. Por eso pusimos 5. El A23 es el 4 que está aquí. Y el B31 es el menos 2 que está aquí. ¿Sí? Entonces, esto es simbólicamente aquello que nosotros hicimos en forma práctica, simplemente confrontando una fila con una columna. Pero igual, no quisiera que se entreveran mucho con esta parte. Ya les digo, un día voy a trabajar en este canal con el tema sumatoria y esto no les va a pasar tan raro si lo ven primero. Pero por ahora no lo tengo subido porque no he tratado ese tema. Bien, sigamos entonces con algunas consideraciones. En cuanto a la parte operatoria, hasta acá sería lo importante, lo que quería llegar en este video. O sea, en cuanto a técnica de cómo se hace para multiplicar y qué requisitos tiene que haber para poder multiplicar. Ahora vamos a simplemente formalizar algunos detalles. Algunas observaciones algebraicas, vamos a llamarlo de esa forma. Para indicar un conjunto de matrices se utiliza la notación esta que está aquí, ¿sí? Esto es el conjunto, ¿sí? Con M cursiva, mayúscula, de matrices de dimensiones m por n, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo que decir que A es una matriz de 3 por 5, tengo que escribir que A pertenece a este conjunto, que es el conjunto de matrices cuyas dimensiones son 3 por 5. Si yo quiero decir que H es una matriz, sin importar cuánto valgan las dimensiones, simplemente pongo que H pertenece a este conjunto. ¿Por qué lo menciono? Cuando hablé del tema producto de un escalar por una matriz, dije que tenía K por una matriz A y K era un número real. Y eso lo escribía como que K pertenecía a R. Y en aquel momento dije, y vamos a ver más adelante cómo se hace para decir que A es una matriz. Y entonces usamos esto que está acá, ¿sí? Lo mencioné en aquel momento, lo dejé para el final del video y es esto. ¿Cómo indico que se trata de una matriz? Diciendo que eso pertenece a ese conjunto. Lo que es lógico. Si le llamo de esta forma al conjunto de todas las matrices,
lo que voy a encontrar ahí adentro van a ser matrices. Por lo tanto, si estoy diciendo que H pertenece a ese conjunto, estoy diciendo que H está metido adentro de ese conjunto. Por lo tanto, como ese conjunto de matrices, tiene que ser una matriz. Entonces, la manera de representar eso, ¿sí?, es así. Diciendo que H pertenece a ese conjunto, estoy diciendo que H es una matriz. Lo otro, en la adición, o sea, en la suma, se cumplen varias propiedades. Por ejemplo, la propiedad asociativa de la suma, ¿sí? Si yo tengo una suma, puedo agrupar sumandos, ¿sí? Puede ser el primero con el segundo, o puede ser el segundo con el tercero. Esa propiedad que se cumple para los números reales, también se cumple para las matrices. También lo que se llama la existencia de un neutro. Cuando hablamos de números, para la suma, el neutro es el 0. Si yo a algo le sumo 0, el resultado no me cambia. En las matrices es la matriz O, que es la matriz nula, ¿sí? Con esto estoy hablando de la matriz nula, aquella que tiene todos los elementos ceros. Si a una matriz le sumo la matriz nula, que tenga las mismas dimensiones, por supuesto, para poder sumarla, es lo mismo que si a la matriz nula le sumo la matriz A y me da A. Eso se conoce como existencia de elemento neutro. También está lo que se llama el elemento simétrico. El elemento simétrico en el caso de la suma es el opuesto. Si hablo de números, no de matrices, por ejemplo, el simétrico del 4 sería el menos 4, si estoy haciendo suma. El simétrico del 8 sería el menos 8, o sea, es el número opuesto. Si estuviera hablando de una multiplicación, el simétrico es el inverso, ¿sí? ¿Qué es en sí el simétrico? Es aquel elemento que operado con el que estamos hablando me da por resultado el neutro. Voy a hacer una pausa aquí para aclarar este concepto. Supongamos que estamos hablando de números. Por un momento, me voy a alejar de las matrices, me voy a referir a los números. En la suma dijimos que el neutro es el 0. ¿Sí? Si yo estoy sumando, por ejemplo, 8 más 0 me da 8. 7 más 0 me da 7. O sea, es aquel que no me cambia el resultado. Ahora, si yo tengo un número, por ejemplo el 6, y quiero hallar el opuesto, es aquel que sumado con el 6 me dé el neutro, o sea, el 0. ¿Qué número le tengo que sumar al 6 para que me dé 0? El menos 6. Bueno, eso es el opuesto. Entonces, para la suma de números, el opuesto es lo que se llama el simétrico, para la suma. Ahora, si yo estoy haciendo una multiplicación de números, acá es diferente el concepto de simétrico, porque en la multiplicación yo tengo otro neutro. Cuando yo estoy multiplicando números, el que no me cambia el resultado no es el 0, es el 1. Porque si yo hago 8 por 1 me da 8, 4 por 1 me da 4, 7 por 1 me da 7. Entonces el neutro de la multiplicación de los números reales es el 1. Entonces el simétrico es aquel que operado con el número me dé el neutro. Por lo tanto, si elijo el 8 como ejemplo, ¿no? 8, ¿por qué número me va a dar el neutro que es el 1? 8 por 1 octavo me da 1. Si tengo el 4, por ejemplo, ¿por qué número me va a dar el 1? Por 1 cuarto. Si tengo el 20, ¿por qué número me va a dar el 1? Por 1 sobre 20, es un vigésimo. Entonces, el simétrico de la multiplicación en los números es el inverso. 1 sobre el número. Ahora aquí, en el caso de matrices, estamos hablando de suma de matrices, ¿sí? Yo tengo que pensar que el opuesto es el simétrico. ¿Por qué? Porque el neutro es la matriz nula. Entonces, si yo tengo una matriz, ¿qué matriz tengo que sumarle para que me dé 0? La matriz opuesta, aquella que tiene todos los signos cambiados. Es decir, si tengo una matriz determinada y le sumo una matriz que tiene todos los signos al revés, el resultado va a ser puros ceros. Por lo tanto, tengo la matriz nula. Entonces, existe para cada matriz un elemento que es el simétrico, que sería la matriz opuesta. ¿Sí? Si tengo una matriz, la opuesta va a ser aquella que tiene todos los signos cambiados. Entonces, existe. Así que entonces tengo estas propiedades que se cumplen, ¿sí? Puedo asociar matrices cuando estoy sumando. Existe el neutro, que es la matriz nula. Existe el simétrico, que sería la matriz opuesta, porque me da por resultado la matriz nula. Y además es una operación
que se dice de composición interna. ¿Qué significa esto? Que es una matriz operada con una matriz, me da por resultado otra matriz. O sea, me manejo dentro de matrices. ¿Sí? Me da por resultado una matriz. No me salgo, no es que una matriz con una matriz me dé un número. ¿Sí? Me da otra matriz. Eso es una ley de composición interna. Entonces, además es conmutativa. Significa que el orden no me afecta cuando estoy sumando matrices. A más B es lo mismo que B más A. Ahora bien, por cumplir estas primeras propiedades que están aquí, pasa lo que dice aquí. Voy a explicar un poquito. Esto es lo que se llama una estructura algebraica, ¿sí? Aquí lo que tengo en esta dupla de aquí, en esta cupla, como quieran llamarle, acá lo que tengo es el conjunto de todas las matrices habidas y por haber. Y tengo una operación, ¿sí? Una suma, esa operación. Entonces, el conjunto de todas las matrices con la operación suma se dice que eso tiene estructura de grupo. En álgebra es eso. ¿Qué es una estructura de grupo? Cuando para la suma las matrices cumplen estas propiedades que están mencionadas acá. Ser una ley de composición interna o una operación de composición interna, tener elemento simétrico, tener elemento neutro y cumplir la asociativa. Si se cumplen esas 4 condiciones, yo digo que el conjunto que la cumple con la operación que la cumple forman una estructura de grupo. Ahora bien, acá hay una extra. Además, esto es conmutativo. Entonces, digo que ese grupo, además, es abeliano. Se llama así, abeliano o conmutativo. Entonces, el conjunto de matrices con la operación suma tiene estructura de grupo abeliano o grupo conmutativo. Si no se hubiera cumplido la propiedad conmutativa, simplemente tendría estructura de grupo, pero tiene. Por lo tanto, podemos afirmar que esto tiene estructura de grupo abeliano. Vamos a ver un poquito algunas otras cosas relacionadas con las otras operaciones. En el producto de un escalar por una matriz, ¿qué se cumple? La asociativa del producto. Es decir, supongamos que yo tengo un número K, un número L y una matriz A. ¿Sí? Estos dos son números reales y esto es una matriz. Yo puedo agrupar estos dos, multiplicar estos dos, obtener un solo número y multiplicarlo por la matriz. Y me da lo mismo. O puedo agrupar el segundo número, por ejemplo, con la matriz y multiplicar eso con el primer número. Agrupar. Entonces se cumple la propiedad asociativa del producto para cuando multiplicamos escalares con matrices. También tengo el neutro de un producto, que es el 1. ¿Sí? El 1 como número real, al multiplicarlo por una matriz, me da la misma matriz, o sea, no me cambia el resultado. También se cumple la propiedad distributiva del producto respecto a la suma de matrices, es decir, un número por una suma de matrices es lo mismo que si hago este número por la primera matriz más el número por la segunda matriz. O sea, distributiva sí se cumple. También se cumple la distributiva del producto respecto a la suma de números reales. Es decir, tengo una suma de números multiplicado por la matriz. Es lo mismo que hacer el primer número por la matriz más el segundo número por la matriz. ¿Sí? Fíjense la diferencia entre una distributiva respecto a la otra. Acá los que estoy sumando son las matrices, acá los que estoy sumando son el número. En ambos casos la distributiva se cumple. Y en el producto de matrices lo que se cumple es la asociativa. Si yo tengo un producto de 3 matrices, A por B, puedo resolverlo primero, o sea, agrupar eso y eso hacerlo por C, o cambiar el orden en cuanto a cómo agrupo, no en cuanto al orden de los factores porque no es propiedad conmutativa aquí. ¿Sí? Pero puedo hacer B por C primero y después multiplico el A por el producto B por C. O sea que también se cumple la propiedad asociativa. Y la propiedad distributiva también se va a cumplir. Si yo puedo efectuar esta operación, es decir, que esta suma sea conformable con A, y a la vez, obviamente, estos B y C sean conformables entre sí, se puede, y es válido, hacer B por A por un lado y C por A por el otro. ¿Sí? Eso también es válido en este caso. En el producto tenemos también el neutro.
que es la matriz identidad o unidad. Es aquella que tiene unos en la diagonal y 0 en el resto. Para la multiplicación de matrices, me da siempre el mismo resultado si multiplico de esa forma. Es decir, unos en la diagonal y 0 en el resto, por cualquier matriz, me da lo mismo que si multiplico la matriz por esa y me da, y acá me equivoqué, acá tenía que haber puesto una A. Puse I, esto está mal, acá es una A, ¿sí? Me da la matriz A. Y bueno, algunas otras observaciones, por ejemplo, que son importantes, que en el producto de matrices no se cumple. La conmutativa, ya lo dijimos antes, no es lo mismo A por B que B por A. La cancelativa tampoco se cumple. Si tengo A por B y tengo A por C, no se cumple que B sea igual a C. Si estos fueran números, perfectamente se cumple, ¿tá? Pero no en matrices, ¿sí? Antes de pasar al siguiente punto, quiero mencionar un poquito esto. Si yo hablara de números, ¿sí? Y dijera, por ejemplo, 4 por x es igual a 4 por 3. Repito, 4 por x igual a 4 por 3. Cancelo el 4 con el 4 y me queda que x vale 3. En números sí, pero en matrices no se cumple. Y vamos a ver dentro de un ratito un ejemplo. Lo otro, la existencia de elementos simétricos. No siempre se cumple. Sí, en la multiplicación de matrices, y lo vamos a ver más adelante cuando vemos el tema matriz inversa, ¿sí? Salvo que sea una matriz cuadrada que cumpla ciertas condiciones que las vamos a dar en su momento, solamente ahí puede haber existencia de un elemento simétrico en el producto de matrices, pero no lo hay en todos los casos. Y vamos a ver entonces un ejemplo del tercer punto que mencionaba. Y puse tercer punto porque conté el renglón 1, 2 y 3, en realidad es el segundo punto de esto. La idea es hacer un ejemplo de este punto, ¿sí? Que no puedo aplicar propiedad cancelativa. Supongamos que tenemos estas matrices, ¿sí? Estas tres matrices. Vamos a verificar lo siguiente, que A por B me va a dar exactamente lo mismo que A por C. Pero B y C no son iguales. Fíjense que este es B y que este es C. Son completamente diferentes. No son iguales. Y vamos a hacer estas dos operaciones. Vamos a hacer A por B, vamos a multiplicar y vamos a hacer A por C. ¿Sí? Si estos fueran números, tendrían que ser necesariamente iguales. ¿Sí? A por B y A por C se cancela la A con la A y me queda que B es igual a C. Pero matrices no. Por eso quiero mostrarlo como ejemplo. Vamos a anotarlo en limpio. Aquí tenemos entonces esas matrices. Entonces, primero vamos a hacer el primer producto. Vamos a hacer A por B. Esta matriz por esta matriz. Esta es de 3 por 3 y esta es de 3 por 4. Vamos a llamarle D al resultado, que va a quedar de 3 por 4. Y entonces, después vamos a hacer también A por C. O sea, la primera matriz por la tercera. Fíjense que 3 por 3 y 3 por 4. Y las medidas de van a ser también 3 por 4. ¿Sí? 3 filas la primera matriz, 4 columnas la segunda matriz que estamos multiplicando. Entonces, vamos a hallar la matriz D primero, que es de hacer A por B. Primer elemento, el de 1, 1. Primera fila, primera columna. 1 por 1 da 1. Menos 3 por 2 es menos 6 y 2 por 1 da 2. Vamos al elemento 1, 2. Es primera fila, segunda columna. 1 por 4, 4. Menos 3 por 1, menos 3. Y 2 por menos 2, menos 4. Vamos ahora al elemento que va a ir acá, que es el 1, 3. Fila 1, columna 3. 1 por 1, 1. Pusimos 1. Menos 3 por 1 da menos 3. Y 2 por 1 da 2. Vamos ahora al elemento 1, 4. Fila de 1, columna 4. El 1 con el 0, 0. Menos 3 por 1, menos 3. 2 por 2, 4. Vamos ahora al elemento 2, 1. Fila 2, columna 1. 2 por 1, 2. 1 por 2, 2. Menos 3 por 1 da menos 3. Vamos ahora al elemento que va a ir acá, que es el 2, 2. Fila 2, columna 2. 2
por 4, 8. 1 por 1, 1. Menos 3 por menos 2, más 6. Lo tenemos aquí. Vamos ahora al elemento 2, 3. Fila 2, columna 3. 2 por 1 da 2. 1 por 1 da 1. Menos 3 por 1 da menos 3. Es lo que pusimos aquí. Vamos al elemento ahora 2, 4. Sería fila 2, columna 4. El 2 con el 0 da 0. 1 por 1 da 1. Y menos 3 por 1, menos 3 por 2, menos 6. Y lo tenemos aquí. Bien, vamos ahora a los elementos de abajo. Vamos al elemento 3, 1. Fila 3, columna 1. Fila 3 acá, columna 1 acá. 4 por 1, 4. Menos 3 por 2, menos 6. Menos 1 por 1, menos 1. Vamos al 3, 2. Fila 3, columna 2. 4 por 4, 16. Menos 3 por 1 da menos 3. Menos 1 por menos 2 da más 2. Vamos al 3, 3. Fila 3, columna 3. 4 por 1, 4. Menos 3 por 1, menos 3. Menos 1 por 1, menos 1. Vamos al elemento 3, 4. Fila 3, columna 4. El 4 con el 0 da 0. Menos 3 por 1 da menos 3. Y menos 1 por 2 da menos 2. Y ahora vamos a efectuar estas operaciones. Y nos queda esta matriz. ¿Sí? Fíjense, 1 menos 6 da menos 5, más 2 da menos 3. No voy a detenerme en hacer todas las cuentas. Recomiendo que pausen el video y verifiquen ustedes qué da este resultado. Y ahora vamos a trabajar con la matriz E, que es la otra. En el caso de la matriz E, que es esta de aquí, vamos a multiplicar ahora la matriz A con la matriz C. Tiene las mismas dimensiones que la anterior, simplemente vamos a hacerlo, ¿sí? El elemento 1, 1 es fila 1, columna 1. O sea, 1 por 2 me da 2, menos 3 por 3 da menos 9, y 2 por 2 da 4. Es lo que pusimos aquí. Vamos a hacer ahora el elemento siguiente. Y esto me sirve para practicar un poquito la técnica para que se familiaricen más. Por eso es que puse este ejemplo. Este es el elemento 1, 2, fila 1, columna 2. Va a ser el 1 con el... estamos haciendo este con este, perdón. Es la A con la C. Fila 1, columna 2. 1 por 1 me da 1. Menos 3 por menos 2 me da 6. Y 2 por menos 5 da menos 10. Es lo que pusimos acá. Ahora vamos a hacer el elemento 1, 3. Fila 1, columna 3. Fácil, fíjense que estamos multiplicando la fila 1 por la columna 3, que son todos menos 1. Simplemente me van a cambiar los signos esto. Por eso me va a quedar menos 1, 3 y menos 2. Vamos a la fácil. Vamos ahora al elemento 1, 4. Fila 1, columna 4. ¿Sí? Lo que tenemos es 1 por menos 2 da menos 2. Menos 3 por menos 1 da más 3. Y 2 por 0 da 0. Ahora vamos al elemento 2, 1. Sería fila 2, columna 1. 2 por 2 da 4. 1 por 3, 3. Y menos 3 por 2, menos 6. Es lo que tenemos aquí. Vamos ahora al elemento 2, 2. Fila 2, columna 2. Tenemos 2 por 1, 2. 1 por menos 2 da menos 2. Y menos 3 por menos 5 da más 15. Vamos ahora al elemento 2, 3. El elemento 2, 3 es fila 2, columna 3. De vuelta, estamos multiplicando cada número por menos 1. Nos van a cambiar los signos. Así que en vez de 2, 1 y menos 3, ponemos menos 2, menos 1 y 3 positivo. Bien fácil. Vamos al elemento 2, 4. Fila 2, columna 4. 2 por menos 2. Estamos haciendo el elemento, dije... sí, fila 2, columna 4. 2
por menos 2 son menos 4. Acá me equivoqué. Me di cuenta ahora, pero estoy finalizando el video, no lo voy a corregir en este momento. Acá sería menos 4. Después sería el 1 con el menos 1. Me da menos 1. Se copia algo mal y justo me dio el mismo resultado y bueno, acá metí la pata. Y el otro sería menos 3 con el 0, que es 0. Fíjense, de todos modos, que con estos dos que los hice mal, estos dos números, el resultado me va a quedar bien igual. Voy a repasar de nuevo esto. Fíjense, les cuento como curiosidad, grabando este video he tenido que parar varias veces y volver a grabar desde el principio. Y acá, como sé que estoy por terminar, no lo voy a volver a hacer. Simplemente les comento el error aquí. Voy a repasar estos últimos dos para darle los valores corregidos. Es fila 2, columna 4. 2 por menos 2, eso me va a dar menos 4. Y 1 por menos 1, es menos 1. Así que tenía menos 4 y menos 1, me da menos 5. Menos 3 con 0 me da 0, o sea que me queda menos 5. Por lo tanto, el elemento que me va a dar acá va a ser menos 5, igual que tengo acá. ¿Sí? Esto está mal aquí, pero me va a dar menos 5. Lo aclaro por las dudas. Seguimos. Vamos al elemento ahora 3, 1. Fila 3, columna 1. 4 con 2 me queda 8. Menos 3 con el 3 me queda menos 9. Y menos 1 con el 2 me queda menos 2. Vamos ahora al elemento 3, 2. Fila 3, columna 2. 4 por 1, 4. Menos 3 por menos 2 da más 6. Y menos 1 por menos 5 da más 5. Vamos al elemento 3, 3. Fila 3, columna 3. Todo por menos 1, o sea que me cambian los signos. Directamente menos 4, más 3 y más 1. Fue lo que pusimos aquí. Y el último elemento, que es el 3, 4, fila 3, columna 4. Entonces me va a quedar, y ya vi cuál fue el error, copié lo que me quedó aquí. Ahora que apareció esta serie de números me di cuenta que ese fue mi error. En algún copia y pegue, copié mal esto. Bien, entonces, dijimos fila 3, columna 4. 4 es la de acá, de la última. 4 por menos 2 es menos 8. Menos 3 por menos 1 es más 3. Y menos 1 por 0 es 0. Y quedó. Ahora, en limpio, vamos a hacer todas estas operaciones y nos queda esto. Exactamente lo mismo que el original. ¿Sí? Claro, yo me quedé contento cuando vi que menos 8 más 3 me da menos 5 y no revisé esa parte. Pero en realidad menos 4 y menos 1 que también me da menos 5. Si pausan el video y verifican el resto de las operaciones y las demás están bien, da exactamente lo mismo. Fíjense cómo. Y este es el punto. Tenía dos productos, A por B y A por C, donde el factor A era el mismo, pero B y C eran diferentes, y me dio el mismo resultado. Por tanto, la propiedad cancelativa aquí no se puede utilizar. Entonces, en los números reales, si yo tengo lo que decía hoy, 4 por R, 4 por X o 4 por lo que sea, 4 por un número, igual a 4 por 7, puedo cancelar 4 con el 4 y me queda que R es 7. En matrices no puedo hacer eso, no hay manera, no vale, porque la propiedad cancelativa no se cumple. Y bueno, ahora sí, con esto damos por finalizado este video. Espero que se haya entendido lo mayor posible, por lo menos. Espero haber sido de ayuda y si tienen preguntas, con muchísimo gusto las responderé. Sí, en los comentarios escríbanla. Un abrazo para todos. Chao.